Hola a todos y bienvenidos a este seminario. Mi nombre es Gerardo Texis y soy maestro en Ciencias en Ingeniería Electrónica y me especializo en el análisis, procesamiento de datos y señales. He trabajado con MATLAB por más de 5 años y actualmente me encuentro colaborando con Multion Consulting. Hoy les mostraré algunas funcionalidades de MATLAB para importar nuestros modelos desarrollados en algún software específico para CAD a MATLAB y en específico a Simulink con la herramienta de Simescape Multibody. Bien, esto es lo que veremos el día de hoy durante este webinar. Hablaremos primero acerca del modelado físico y después pasaremos a conocer la herramienta especializada para la simulación CAD con la que cuenta MathWorks, que es Simescape Multibody. Conoceremos su librería y sus componentes para poder trabajar y después vamos a importar un ensamble CAD desde el software SolidWorks a Simescape Multibody. Asimismo, podemos ver un ejemplo de simulación CAD con algoritmos de control. Este es el ejemplo de aplicación que veremos al final del día de hoy, donde se muestra el uso de Simescape Multibody simulando un ensamble mecánico controlando cada una de sus articulaciones para una aplicación de un robot industrial de la marca KUKA. Además, también se hace uso de otra herramienta para el control de cada estado. Estaremos utilizando la herramienta StateLoad. Para empezar con este webinar, tenemos que hablar y definir sobre el modelado físico. El modelado físico es una técnica donde se representa el comportamiento de un modelo físico de la vida real en la computadora, es decir, se incluye toda la dinámica que presenta el sistema, garantizando que nuestro modelo contenga las características que describen el sistema físico. Las herramientas como Simescape Multibody permiten la construcción de modelos utilizando componentes físicos, es decir, cada componente contiene toda la dinámica y describe su comportamiento. Por ejemplo, si queremos construir un sistema eléctrico, tenemos una serie de componentes en la librería para seleccionar resistencias, capacitores, motores, fuentes y más. En el caso de la construcción de un sistema mecánico, podemos seleccionar componentes como resortes, amortiguadores, masas, etc. Ahora que ya conocimos qué es Simescape y cómo funciona, además de las bibliotecas básicas, Simescape cuenta con 4 herramientas especializadas para cada área. Contamos con Simescape Electrical. Esta herramienta proporciona componentes para el modelado y la simulación de circuitos electrónicos, mecatrónicos y sistemas eléctricos de potencia. También tenemos Simescape Fluids, donde podemos modelar y simular sistemas de fluidos como bombas hidráulicas, válvulas, actuadores, tuberías, y nos permite desarrollar refrigeración de motores y lubricación de cajas de cambios, y sistemas de suministro de combustible. Otra herramienta es Simescape Driveline, que proporciona modelos para la simulación de grandes helicoidales, tornillos de avance, componentes para vehículos con motores de transmisión neumáticos o convertidores de par, y otros. Y por último, tenemos la herramienta con la que trabajaremos el día de hoy, Simescape Multibody. Simescape Multibody, anteriormente Sim Mechanic, fue renombrada en la versión R2016A y proporciona un entorno de simulación multidominio para sistemas mecánicos en 3D. Con esta herramienta es posible modelar sistemas mecánicos, además de poder representar articulaciones, elementos de fuerza, sensores, etc. Ahora hablaremos del flujo de trabajo dentro de Simescape Multibody. Y lo primero es definir las partes u objetos a simular. Estos podemos definirlos directamente desde Simescape Multibody. Por ejemplo, podemos definir las geometrías básicas predefinidas o crear nuestras propias piezas, definiendo la forma en 2 dimensiones y después realizar una operación sobre esta figura. Puede ser, por ejemplo, una extrusión o una revolución sobre algún perfil y vamos a obtener una pieza en 3D. Ahora sí, la geometría o la pieza es muy compleja y nosotros ya contamos con un archivo en CAD como puede ser .stl o .ctl o .step. Nosotros podemos ir a la ruta donde tenemos nuestro archivo y podemos definir esta geometría directamente con darle la ruta del archivo. Una vez que ya definimos las partes que vamos a estar utilizando, podemos hacer un ensamble, podemos ensamblar las partes colocando ciertas restricciones como rotación en cada una de las articulaciones o una traslación con ayuda de un bloque prismático u otros. Para conocer esto, vayamos a MATLAB y conozcamos los componentes con los que cuenta esta herramienta. Bien, vayamos a MATLAB. Bien, ya nos encontramos dentro de MATLAB. Ahora lo primero que vamos a es a conocer la librería. Vamos a escribir en la línea de comandos SL Library Browser. Este comando nos abre la librería de Simulink. Ahora, como saben,
Simescape es parte de Simulink. Entonces, vamos primero a la herramienta de Simescape y dentro de Simescape vamos a encontrar las 4 herramientas especializadas. En este webinar vamos a trabajar con Simescape Multibody. Dentro de la librería lo primero que encontramos son los cables y correas, entre los cuales podemos definir los parámetros con este bloque y por ejemplo podemos hacer utilidad con las poleas. Después tenemos elementos flexibles, podemos definirlos con estos bloques o también podemos tener cuerpos que varían su masa. En este webinar no vamos a trabajar con cuerpos que varían su masa, pero pueden definirlo con esos bloques. Ahora, siguiendo con cómo definir nuestros cuerpos, nosotros vamos a estar trabajando con cuerpos rígidos. En versiones anteriores, por ejemplo, los cuerpos rígidos eran solamente un solo bloque y en ese solo bloque se podría definir qué tipo de cuerpo queríamos. Si iban a ser por extrusión, por cilíndricos, iban a ser prismáticos y ahora en esta nueva versión tenemos más bloques para definir específicamente cómo definir más parámetros. Entonces, tenemos, por ejemplo, si queremos definir un cilindro, vamos a utilizar este bloque. Si queremos extruir una sección, estaremos trabajando este bloque. En lugar de extruir, pero queremos hacer una revolución, estaremos trabajando con este otro bloque. Ahora también podemos ver las restricciones que tenemos. Podemos tener restricciones con respecto a algún ángulo, con respecto a alguna distancia o con que siga alguna trayectoria. Y también podemos definir las trayectorias, por ejemplo, con respecto a un speed line, podemos aplicar fuerzas y también algunos momentos con algunos de estos bloques. Y también tenemos frames y transformadas. En este caso son transformaciones con respecto a ángulos marcos de referencia que son utilizados en robótica, en cinemática inversa y es muy utilizado, por ejemplo, para las ecuaciones de Euler. Después tenemos los tipos de engranes. Tenemos engranes helicoidales, los comunes tenemos un engranaje de piñón. En ese caso va a ir moviéndose el piñón y con respecto a un tornillo. En ese caso se va moviendo el tornillo. Ahora, como algo adicional, nosotros siempre podemos ver la documentación. Por si tenemos alguna duda de cómo trabajar con alguno de los bloques, podemos dar botón derecho con respecto a alguno de estos bloques y vamos a ir a Help. Y en darle Help nos va a abrir una información con respecto a lo que queremos trabajar. Así podemos ver cómo lo podemos estar definiendo y cómo trabaja dicho bloque. Seguimos con la librería. Ahora tenemos todas estas juntas, que es con las que podemos trabajar en Simescape Multibody. En este webinar estaremos trabajando en un ejemplo, donde estaremos utilizando una revoluta y veremos el ejemplo de cómo utilizar una prismática y después, cuando hagamos una importación CAD, veamos cómo lo reconoce automáticamente todas estas restricciones. O bueno, estas juntas de un ensamble de SolidWorks. Ahora en la parte de utilidades tenemos cómo queremos definir nuestro modelo. Bien, vamos a hacer un nuevo modelo de Simescape Multibody. Y para crearlo vamos a escribir el siguiente comando en nuestra línea de command window. Vamos a escribir smnew y vamos a dar enter. Este comando nos abre un modelo nuevo de Simescape Multibody. Aquí vamos a ver algunos bloques que son los cuales vamos a estar trabajando. En este caso, para visualizar alguna señal, podemos transformar una señal de Simescape Multibody al tipo física o a transformar alguna señal. Ahora, del lado izquierdo, nosotros encontramos los bloques que nos sirven para configurar nuestro sistema. Por ejemplo, tenemos el solver. Aquí podemos definir tolerancias y algunos parámetros durante la simulación. Tenemos el marco de referencia y tenemos la configuración para la configuración mecánica, con la cual especifica cómo trabajar con Simescape Multibody. Aquí nosotros podemos definir, por ejemplo, la gravedad, el valor y en qué eje queremos que esté trabajando. En este caso, X y Z. Bien, vamos a construir algunas partes, vamos a definir y, por ejemplo, primero vamos a definir un cilindro. Voy a mover un poco, bueno, lo voy a eliminar. Eso no lo vamos a estar utilizando. Y para poder obtener uno de los dos bloques, podemos ir directamente a la librería de Simulink y arrastrarlo como lo hemos hecho en alguno de nuestros otros webinars.
Por ejemplo, buscamos Cylindrical Solid y lo arrastramos a nuestro modelo. Una vez que ya lo tenemos en nuestro modelo, vamos a dar doble clic sobre nuestro bloque y aquí podemos visualizar el tipo de bloque que tenemos. Ahora, aquí nosotros podemos especificar el tipo de geometría. En este caso vamos a estar definiendo el radio. Por ejemplo, vamos a poner que tengamos 6 de radio, pero en metros es mucho. En mi caso voy a estar trabajando con centímetros, pero no vemos ningún cambio. Si ven del lado derecho tenemos una previsualización de cómo sería nuestra pieza. Ahora nos manda un aviso de warning, que nos dice que para que nosotros podamos visualizar las últimas actualizaciones que estamos realizando, presionemos F5. Al presionar F5, ya vemos el cambio que tenemos o que acabamos de realizar en nuestra pieza. Ahora, en longitud voy a cambiarlo a que sea igual a 2 centímetros. Luego voy a presionar F5 y con todas estas herramientas yo puedo ir viendo mi pieza, por ejemplo. Puedo dar una vista frontal, quiero ver la vista posterior, top, quiero verla del lado izquierdo o quiero verla en 3D, en vista isométrica. De igual forma, puedo rotarla y así puedo visualizar cada uno de mis componentes. Ahora también puedo visualizar qué tipo de inercia. Esa inercia puede ser definida. Yo puedo definir con una ecuación qué tipo de inercia va a tener mi pieza, pero en este caso vamos a dejarlo que lo calcule con respecto a la geometría. También puedo darle el valor de densidad y todos los valores para que mi simulación sea más real. Los gráficos. Ahora nosotros también podemos decir que sea con respecto a la geometría y podemos cambiar, por ejemplo, la visualización de las propiedades. Podemos cambiar el color y podemos visualizar qué tipo de frames queremos trabajar. Como le comentaba, los frames son para visualizar dónde estaría el marco de referencia. Para visualizar los marcos de referencia voy a darle en el visualizar todo o frames y en este caso lo tengo directamente en el centro de mi cuerpo. Le voy a dar en aceptar. Ya tengo definido mi primer cuerpo. Ahora vamos a mostrar cómo definir otro cuerpo, pero ahora con respecto a una revolución. Para eso, ahora no voy a ir a mi librería. Voy a escribir Revolver Solid, que es el bloque que define una sección. Vamos a crear una nueva geometría. Al darle doble clic, aquí se define la sección con la cual vamos a estar trabajando. Y podemos decir si va a ser completa o va a ser personalizada. Por ejemplo, si decimos que va a estar a 180 grados, voy a darle F5 y ahora visualizamos que solamente tenemos la mitad de la parte o de nuestro sólido que estamos definiendo. En mi caso, no voy a usar estos parámetros, los voy a modificar. Yo voy a trabajar en centímetros, doy F5, quiero visualizar la pieza. En este caso vamos a estarlo definiendo con respecto a un vector y vamos a estar definiendo los puntos. A la hora de definirlo, tiene que ir en contra de las manecillas del reloj. Entonces, primero vamos a definir el primer punto. Vamos a definir la posición X y la posición Y de nuestro primer punto. En mi caso, va a ser 5.25, perdón, en X y en Y va a ser 0. Después, pongo punto y coma y defino el segundo punto. Para el segundo punto vamos a seguir en Y en 0, pero voy a avanzar en X, lo cual voy a tener un valor de 6. Entonces, voy a tener 6 y 0, voy a colocar punto y coma y ahora voy a definir, voy a mover la pieza para arriba. Ya definí 5.25 con respecto a 0. Es, por así decirlo, definir la primera esquina. Después no me subo en Y, me muevo en 6 y me mantengo en 0. Ahora voy a mantener Y, voy a ir al siguiente punto, que es el punto de aquí arriba, para después terminar con otro punto. Entonces, el valor de Y se va a mantener, el cual va a ser no el valor de X, se va a mantener que es el valor de 6. Y el que va a subir va a ser el de Y. En este caso,
va a ser de 19, punto y coma. Entonces, ya me encuentro en esta esquina. Ahora voy a definir el último punto. Para el último punto, voy a mantener el valor en Y, que es 19, y tengo que regresar a mi primer punto. Mi primer punto fue en X, que fue 5.25. Entonces, 5.25 y 19, aquí acabo de crear y definir mis 4 puntos de la sección que voy a estar trabajando. Le voy a dar en aceptar, voy a darle F5 y esa es la pieza que acabo de definir. En mi caso, voy a darle que sea completa. Entonces, estamos definiendo un cilindro hueco, pero como va a llevar algo por dentro, quiero que las propiedades en este caso, voy a darle un valor de opacidad. El valor de la opacidad va a ser de 0.5. Voy a darle en aplicar, voy a presionar F5. Ya lo podemos visualizar, que el cuerpo ya está transparente y voy a darle en OK. Ahora voy a definir otro cilindro. Esto vamos a decirlo un poco más rápido. Quiero que tenga de radio 5. Quiero que tenga de longitud 6. Voy a darle en OK. Y por último tenemos Brick Solid. En este caso podemos definir un cubo y de igual forma vamos a dar los valores de cuánto queremos que mida en X, Y y en Z. El primer valor en X va a ser de 2, en Y va a ser de 2.5 y en Z que mida 18. Va a ser en centímetros, doy clic en aplicar, doy F5 y acabamos de definir nuestro bloque prismático. Ahora nosotros podemos, por ejemplo, cambiar los colores. Entonces voy a dar clic en las propiedades, vamos a cambiar el color y, por ejemplo, que sea de color amarillo. Voy a dar F5, ya podemos visualizar nuestra pieza de otro color. Voy a cerrarlo y ahora lo que quiero hacer es crear el ejemplo que tendríamos del pistón. Entonces, para poder unir la parte del pistón, primero tenemos, esta va a ser la tapa, esta va a ser el cuerpo o la cámara del pistón, este va a simular que es nuestro pistón y este va a ser el cilindro o mango que va a estar trabajando con nuestro pistón. Entonces, primero voy a rotar un bloque. Para rotar este bloque voy a utilizar control R y voy a definirlo con mi bloque que va a ser la cámara del pistón. Ahora, para poderlo definir, yo necesito trabajar con lo que son los frames. En este caso, mi frame está trabajando que está con respecto a la parte de en medio. Entonces, como yo quiero que se una esta cara con la parte superior, que sería esta cara de la otra pieza, entonces necesito definir mis frames de otra forma. Voy a definir un nuevo frame en la primera pieza. Voy a decir que el frame que tiene no lo voy a utilizar. Voy a dar F5 y voy a añadir un nuevo frame. En esta parte podemos definir los frames y voy a decirle que sea con respecto a la geometría con la que estoy trabajando. Voy a respetar que sea el mismo eje, que el eje Z, y X con respecto a X. Y lo único que voy a hacer es definirlo con otra altura o otra posición. Entonces, en este caso vamos a estar utilizando la cara de abajo y le voy a dar en guardar. Me dice que algunos frames no pueden ser resueltos. Le voy a dar clic en aplicar, le voy a dar en F5, voy a darle en editar nuevamente, vamos a verificar. Voy a dar nuevamente en guardar y damos clic en OK. Entonces voy a visualizar si el frame lo está respetando o sigue sin aceptarlo. Al parecer nos está indicando que no. Vamos a eliminar el frame que creamos hace un momento. Vamos a volver a definirlo. Debe de estar siempre actualizado. Siempre utilizamos F5. Vamos a volverlo a definir. Vamos a seleccionar que esté basado con respecto a la geometría. Vamos a darle seleccionar la característica. Vamos a darle en guardar.
Y ahora sí ya tenemos nuestros dos frames. Vamos a darle en OK. Aplicamos y damos en OK. Cerramos. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora con nuestro segundo bloque, Revolver Solid. Damos doble clic nuevamente. En este caso, nuestro frame está en la parte de abajo. En este caso vamos a definirlo. No voy a utilizar el show plot. Voy a agregar dos nuevos, nuevamente basado en la geometría. El primero va a ser con respecto a la cara, que va a ser coincidente con la pieza anterior que realizamos. Nuevamente que use con respecto a la característica, le damos guardar y obtenemos nuestro primer frame. El segundo frame va a ser para que trabaje con nuestro pistón. Seleccionamos la parte de interna o la parte de adentro. Nuevamente que sea basado en la geometría. Seleccionamos la característica y damos clic en salvar. Damos clic en aplicar y damos clic en OK. Ahora, si visualizamos, ya tenemos dos frames o dos entradas en nuestro bloque que creamos. Ahora, ¿cómo sé cuál frame es con el que voy a trabajar o voy a conectar? Yo puedo regresar a mi bloque y visualizar los frames. Yo puedo visualizar qué número tiene F1 y el que se encuentra en la parte de abajo es F2. Entonces, tengo que conectarlo hacia F1, seleccionamos nuestro bloque y vamos a rotarlo. Control R y voy a conectar mi cilindro con mi siguiente bloque, F1 con F1. Ahora vamos a observar cómo nos queda. Necesitamos comentar los demás bloques para observarlo. Hay que conectar nuestra referencia y vamos a correr nuestra simulación para visualizar nuestro cambio. Vamos a darle en Run y en esta parte yo puedo visualizar el cambio que estoy construyendo. Entonces, ahorita este es el modelo que vamos a correr. Nosotros podemos correrlo en Mechanics Explorer y en Mechanic Explorer nosotros podemos visualizar las piezas que estamos definiendo. En este caso, del lado izquierdo, tenemos los parámetros del mecanismo, cómo va a estar trabajando, cómo se encuentra definido y tenemos, por ejemplo, el primer cilindro que nosotros generamos, donde colocamos los frames. El primer frame está en la parte de abajo, como lo colocamos en la parte anterior, que es la cara. Después tenemos el segundo bloque, que es donde es el cuerpo del pistón y es el revolver solid. Nuevamente, si lo seleccionamos, observamos que tenemos el primer frame y el segundo frame. Seleccionamos el primer frame y nos va a mostrar que es el que está conectado con la parte de arriba. Y el frame número 2 es el que va a estar con respecto al cuerpo que va a tener la cámara del pistón. Bien, vamos a continuar. Vamos a cerrar esta parte para seguir avanzando con nuestro modelo, con nuestro ejemplo que estamos desarrollando. Voy a seleccionar los demás bloques, voy a quitar el comentario para poder seguir trabajando. Ahora nosotros vamos a conectar el pistón, hay que conectarlo con el cuerpo que hace un momento desarrollamos. Necesitamos ver nuestro frame, necesitamos añadir un nuevo frame, nuevamente va a estar basado en geometría y va a ser el de la parte de abajo. Hay que seleccionar nuevamente con respecto a la geometría, lo salvamos, aplicamos y damos clic en OK. Nuevamente obtenemos en nuestro bloque un frame 1 y una salida. Entonces vamos a rotar nuestra pieza para poder realizar las conexiones. El frame R, recuerden que es la cara externa de nuestro cilindro, que va a ser el pistón, ya que es nuestra referencia. Y tenemos por último nuestro bloque. El bloque final igual cuenta con su frame trabajando en la parte del medio. Vamos a modificarlo, vamos a agregar uno nuevo. Vamos a seleccionar la cara de arriba y nuevamente que esté basado en la geometría. Seleccionar las características, guardamos. Vamos a dar clic en aplicar y clic en OK.
Nuevamente, seleccionamos nuestro bloque y lo rotamos, control R. Realizamos la conexión y nuevamente vamos nosotros a conectarlo a nuestro punto de referencia. Y para probarlo vamos a correr nuestra simulación, vamos a correr el modelo y ahora podemos visualizar definido nuestro pistón. Tenemos definido el cuerpo, el pistón, la tapa o la cámara. Igual, para distinguir cada una de las piezas, nosotros podemos modificar nuevamente su color. Podemos cambiar nuevamente a color amarillo, damos clic en aceptar, aplicamos y damos clic en OK. Vamos nuevamente a Mechanic Explorer, vamos a ver si se actualizó, nos actualizó, regresamos a correr nuestra simulación y ahora sí, observamos los cambios en Mechanics Explorer. Tenemos nuestro vástago de color amarillo, tenemos nuestro pistón ya definido. Ahora, tenemos que definir también las restricciones con las cuales vamos a estar trabajando. En este caso, este cilindro Solid 1 debe tener un movimiento prismático con respecto al Brick Solid o al primer cilindro, que es este, el de revolución. Para eso, entonces vamos a regresar a nuestra simulación, vamos a añadirlo, vamos a ir a nuestra librería y vamos a ver qué juntas vamos a poder trabajar en este modelo. En este caso, vamos a utilizar una junta prismática. A buscarla, aquí está, una junta prismática. Y para poder definirla, solamente seleccionamos y arrastramos. La colocamos en nuestro modelo. En este caso, cuál es la base y cuál es mi frame. Está marcado por B y F, mi base es mi pistón, reacomodamos un poco y vamos a correr nuevamente nuestra simulación. Vamos a Mechanic Explorers y vamos a poder visualizar que nuestro pistón ya se desliza con respecto a la cámara que tenemos nosotros. En este caso, como tenemos la gravedad activa, el pistón pues va a tender a caerse porque no tenemos definido pues otra pieza u otro punto de referencia. Pero pues ya tenemos definido este movimiento. Así podemos hacer y estar definiendo cada uno de nuestros ensambles con respecto a cada una de las piezas. Pero mejor vamos a regresar a nuestra presentación y vamos a observar cómo definir completamente desde un ensamble CAD. Ya conocimos la librería de los componentes que podemos utilizar con nuestra herramienta. También definimos algunas partes dentro de Simscape Multibody y creamos algunas partes dentro de esa toolbox. Ahora hablaremos de la segunda parte, cómo importar modelos CAD desde un software. Lo primero es identificar los grados de libertad. Supongamos que tenemos este ensamble. Ahora, ya que tenemos este ensamble, vamos a ver cuáles son los grados de libertad. En este caso, en cada una de las articulaciones, son tres, tenemos 3 grados de libertad, una en cada uno de los ejes y vamos a tener también un movimiento, que es el del pistón, dentro de la cámara del pistón. Ahora, ¿cómo le decimos a Simscape Multibody que respete estas restricciones con las que estamos trabajando? Pues en el caso del movimiento rotacional, vamos a utilizar una junta de revolución o revoluta, y en el caso del movimiento traslacional, vamos a estar utilizando una junta prismática. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos esos tipos de restricciones? Supongamos, por ejemplo, que tenemos otro tipo de restricciones, como lo es el caso de un engrane. En el caso del engrane, vamos a estar visualizando de la misma manera, cada uno de los ejes del engrane va a estar rotando sobre su propio eje, pero va a tener una restricción de movimiento que en este caso va a ser con respecto al número de dientes, con respecto al otro engrane. Obviamente, uno de los engranes se va a mover más rápido que el otro. Y para especificar este tipo de relación, vamos a estar utilizando el bloque de relación de engranes. De igual forma, podemos restringir los movimientos, por ejemplo, para poleas. En este caso, tenemos un eje de rotación para cada una de las poleas y lo estamos definiendo de este lado con
un bloque de Revoluta o con un bloque de Revoluta. Asimismo, vamos a decirle al software cómo va a estar configurada la polea. Por último, estaremos especificando las posiciones iniciales y las velocidades que tendrá nuestro ensamble para poder realizar nuestra simulación. Pero ¿cómo hacemos una importación CAD? Simescape Multibody nos permite importar ensambles de modelos CAD con ayuda de complementos llamados Simescape Multibody Link. Este complemento es compatible con tres aplicaciones diferentes: SolidWorks, Autodesk Inventor y Creo Parametric. En este webinar utilizaremos el software de SolidWorks. Para configurar SolidWorks con Simescape Multibody, primero hay que descargar el archivo de enlace para SolidWorks en la siguiente página. Ustedes pueden buscar Simescape Multibody Link en el buscador de Google, por ejemplo, y van a poder ingresar a la página de descarga que les estoy mostrando en la pantalla. Tienen que estar logueados en una cuenta de MathWorks para poder realizar esta descarga. Y entonces ustedes van a seleccionar la versión con la que estén trabajando. En mi caso voy a utilizar la versión R2022 y estoy utilizando un sistema operativo Windows. Entonces hay que descargar estos dos archivos, smlink-r2022b win64 e install-addon.m. Vamos a proceder a instalarlo. Para poderlos instalar, vamos a ir al command window y vamos a escribir install-addon y vamos a colocar el nombre del archivo que acabamos de descargar. Si en nuestro caso estamos utilizando una versión diferente, pues solamente hay que cambiar la versión del archivo o el nombre del archivo. Una vez que esté hecho esto, vamos a dar enter y va a empezar a realizar la configuración. En el caso, nosotros para trabajar con MATLAB e indicarle que estamos trabajando con archivos de SolidWorks, vamos a escribir en el command window smlink-link sw y damos enter. Vamos a estar redirigiendo siempre nuestros ensambles CAD a SolidWorks, por eso es SW. Si vamos a utilizar otro software, podemos cambiar IN en el caso de Inventor o CR en la parte de Creator. Ahora, ya que se realizó la configuración, hay que habilitar el complemento dentro de SolidWorks. Para habilitar este complemento, vamos a SolidWorks, vamos a ir a la parte del engrane, vamos a buscar complementos y necesitamos buscar nosotros Simescape Multibody Link y hay que habilitarlo. Tiene que estar habilitado la casilla de iniciar. Vamos a ir a SolidWorks. Dentro de SolidWorks vamos a visualizar que esté el complemento activo. En este caso ya está activo. Vamos a dar clic en aceptar y ahora vamos a abrir nuestro ensamble que ya tenemos realizado. Simescape Multibody trabaja con ensambles. Entonces, nosotros ya vamos a poder trabajar con las restricciones que coloquemos a nuestra pieza con la que estamos trabajando. Podemos ya ir entonces a la parte de herramientas donde encontramos a Simescape Multibody Link y podemos ver las opciones que podemos modificar, por ejemplo, las tolerancias en las cuales va a estar trabajando nuestro trabajo, o también podemos encontrar la geometría o el archivo de formato con el que queremos que se exporte. Podemos guardarlo en .stip o en .stl, vamos a dar en aceptar. Y también quiero que visualicen que también nosotros podemos dar clic en Help y va a abrir en automático la ayuda de MATLAB. Toda la documentación con la que podemos trabajar acerca de Simescape Multibody Link. Vamos a esperar a que cargue y listo. Nos abre la documentación, podemos revisarla y de igual forma, si nosotros queremos visualizar algún ejemplo, alguno de los demos, vamos a dar clic en demos. También nos va a abrir la parte de la documentación y dentro de esta documentación nosotros también podemos observar todos los ejemplos. En este caso vamos a observar, denme un segundo para que cargue. Creo que lo cerré, vamos a volver a abrirlo y esperamos. Entonces, una vez que abra, déjenme mostrarle alguno de los ejemplos. Por ejemplo, nos aparece la parte de Simescape Multibody Link en el caso de SolidWorks, en el caso de PC Creo y en el caso de SolidWorks. ¿De acuerdo? Son los tres softwares con los que puede trabajar.
Si nosotros queremos realizar un análisis aquí en SolidWorks sobre este ensamble, en este caso tenemos estas dos piezas que tienen un movimiento concéntrico, es decir, son concéntricos y tienen una relación prismática. Esto es porque la relación de posición tiene una concentridad y aparte tenemos que los planos son coincidentes. Entonces, esta relación la va a entender Simscape Multibody como una relación prismática cuando nosotros realicemos la exportación del modelo. Ahora, en el caso que tenemos aquí, el pistón con un pasador, vamos a tener un movimiento de rotación. Y esto lo va a entender Simscape Multibody Link como una rotación. Vamos a exportarlo para observar cómo se observa. Para exportarlo vamos a la parte de herramientas, Simscape Multibody Link, darle a exportar, nos va a pedir dónde queremos guardarlo. Podemos guardarlo en alguna ruta diferente, yo les recomiendo que lo guarden en la carpeta ROT de MATLAB. Lo vamos a dar clic en guardar y va a empezar a realizar la exportación de cada una de nuestras piezas para poder trabajar en MATLAB. Una vez que termine, ya terminó, va a convertir todos nuestros archivos en .step. Lo voy a cerrar, no lo voy a guardar y vamos entonces a abrir MATLAB. Una vez que ya estemos en MATLAB, vamos a cerrar esta parte. Esperemos unos segundos a que cierre. Voy a MATLAB nuevamente. Y ya estando en MATLAB, ahora sí vamos a importar nuestro modelo. Tenemos nosotros que encontrarnos en la carpeta donde nosotros lo guardamos hace un momento. Y al momento cuando se genera el archivo se va a guardar con una extensión .xml. En este caso vamos a utilizar un comando para poder importar nuestro modelo y poder trabajar. El comando es smimport, abrimos paréntesis y el nombre de nuestro archivo. Vamos a verificar cómo se llama nuestro archivo. Nuestro archivo se llama pistón-simple. Podemos seleccionarlo y copiar el nombre para poder pegarlo. Damos control V, .xml, cierro la comilla simple y cierro paréntesis. Ahora, al dar enter, va a comenzar a importar todo nuestro modelo que acabamos de exportar desde SolidWorks con todas sus restricciones. Va a tardar un poco en realizar toda la importación de las piezas y va a empezar a cargar. Está abriendo Simulink, nos indica que está cargando 6 piezas, nos dice que está diciendo el pistón, el nombre de la pieza que está importando en ese momento. Y nos va a abrir por último Simulink para mostrar nuestro modelo. Ahora, ya tenemos aquí nuestro modelo en Simscape Multibody y vamos a visualizar cada uno de los bloques. Vamos a la parte del primer cilindro, damos doble clic y en este caso está agregando algunas transformaciones extras debido a las coordenadas de las piezas. Al abrir el sólido, aquí nos va a mostrar la pieza que teníamos originalmente en SolidWorks. Nosotros podemos visualizar los frames, como lo hicimos en el ejemplo anterior, y podemos ver las posiciones en las cuales trabaja, donde tenemos las coordenadas X, Y y Z. Ahora, para hacer la conexión con el pistón, por ejemplo, SolidWorks lo reconoció como un ensamble prismático. Y si abrimos el bloque, nosotros tenemos el pistón, que es el que está conectado. Podemos igual rotarlo, podemos observar los frames. Vamos a cerrar. Y después tenemos una relación de revoluta. Abrimos nuestra pieza, vamos a sólido. Y tenemos esta pieza, que es la que se conecta directamente con el pistón. Por la parte de adentro. Tenemos entonces nuestra conexión de F1. Posteriormente podemos observar los siguientes bloques. Nosotros también podemos entonces visualizar los frames de la siguiente pieza. Quiero mostrarles. Vamos a dar clic en
Show Frames o mostrar ejes. Cerramos, vamos a regresar y vamos a observar la última pieza que tenemos. Vamos a abrirla, que es nuestra leva. Ahora vamos a correr otro sistema para ver cómo se ve todo en conjunto. Vamos a darle clic en Run y ya que fue exportado directamente de SolidWorks, ya está listo el modelo para observarse. Una vez que se genera la simulación, así es como nosotros visualizamos el ensamble, que es el que acabamos de exportar. Ya que nuestra gravedad se encuentra en el eje Y, es por eso que se comporta así. Para visualizar dónde está la gravedad, vamos a nuestro modelo, damos doble clic en la configuración del mecanismo, observamos que está en menos 9.8. Vamos a dar clic en OK. Entonces, en este caso, como aquí está actuando la gravedad, por eso tenemos este tipo de movimiento del pistón. Sube un poco y nuevamente vuelve a bajar. Entonces, cuando nosotros iniciemos un análisis, necesitamos ejemplificar una parte de control para poder simular los tiempos con la cual se va a estar trabajando con este modelo. En este caso, pues yo no voy a trabajar con este modelo, pero para mostrarles esa parte voy a abrir un ejemplo. En este caso voy a abrir un ejemplo de un tren de aterrizaje. Este es de un avión y les voy a mostrar cómo es que está compuesto. En este caso están todas las piezas. Tenemos, por ejemplo, la parte de la estructura, tenemos el pistón que va a hacer que se accione el tren de aterrizaje y tenemos las llantas. Nosotros podemos ingresar a cada uno de estos bloques para observar cada una de las piezas y observar todos los componentes que lo conforman. Por ejemplo, aquí tenemos las llantas, podemos observar nuevamente el subsistema. En este caso está utilizando una instrucción para la parte de las llantas y podemos dar doble clic y visualizarlo directamente. Y de igual forma para la parte del eje podemos dar doble clic y cambiar los parámetros, la masa, el eje, el diámetro. Si queremos visualizar cómo está compuesto, podemos abrirlo y está compuesto en este caso por 3 cilindros, 2 cilindros a los costados y uno que va a estar como el eje principal. Ahora, en la parte del pistón podemos dar doble clic y vamos a visualizar también cómo es que está conformado. Podemos ingresar a cada una de las piezas o cada uno de los bloques y al ejecutarlo vamos a dar clic en Run. Vamos a esperar a que cargue, a que compile todo nuestro modelo. Y bueno, lo que hace este modelo pues es desplegar el tren de aterrizaje o las llantas, ya sea bajar o subir las llantas. El mecanismo principal pues consiste en una columna que arroja las llantas o las sube para poder trabajar en los aviones. Entonces, por ejemplo, podemos indicar que se despliegue o que se retraiga. En este caso, este mecanismo está controlado por unos controladores PID en la parte de control. Ahora les quiero mostrar otro ejemplo. En este caso es un robot manipulador KUKA. Tenemos, por ejemplo, aquí el robot. Esperamos a que cargue y ya está. Vamos a visualizarlo. En este caso este robot modelo KUKA con 5 grados de libertad. Y va a tener un gripper o una pinza junto con 2 pinzas transportadoras. En este caso, estas son las cintas transportadoras y el robot va a transferir un bloque de una cinta transportadora a otra cinta transportadora. Vamos a dar doble clic, por ejemplo, en las cintas transportadoras para poder observar cómo se está definiendo cada una de las partes de este robot. Tenemos la base, tenemos lo que es el pivote, el brazo. Podemos abrir cada uno de los bloques y observar cómo está conformado. Vamos a dar doble clic en el sólido y vamos a ver cuál es su base. Después sigue la segunda pieza, que es el pivote. Podemos regresar y de la misma manera visualizarlo. Y así sucesivamente podemos ir observando cada una de las partes que conforman a este brazo de robot.
Entonces, también vamos a poder visualizar este ejemplo de aplicación que nos está dando el demo de MATLAB. Nuevamente corremos nuestro demo y nos vamos a Mechanics Explorers y entonces vamos a poder observar cómo es que está trabajando el robot KUKA, que en este caso baja el gripper, baja los 5 grados de libertad y mueve una de las cajas a otra banda transportadora. Podemos visualizar cómo realiza este tipo de manipulación, cambiando de un lado hacia el otro lado. Ahora, como podemos visualizar anteriormente, nosotros, si seleccionamos del lado izquierdo, podemos ver las partes que conforman a cada ensamble, podemos observar los frames, el entorno, cómo se define, los ejes, las orientaciones. Podemos observar cada uno de los bloques que componen a este brazo robótico. Y así podemos ir observando cada una de estas partes. De igual manera, ya que tenemos cuáles son sus definiciones en la parte de los frames. Y bueno, eso sería todo por la parte de Simscape Multibody. Vamos a regresar a nuestra presentación. Antes de finalizar, quiero mostrarles algunos recursos adicionales con los que cuentan. Estos son entrenamientos que están disponibles y se les conocen como on-ramps, esto a través de la página del fabricante, donde van a poder interactuar con las diferentes herramientas de MATLAB, desde lo más básico hasta algo más especializado, como podría ser Deep Learning. Estos entrenamientos, que tienen una duración aproximada de 2 horas cada uno, son totalmente gratuitos. Es importante mencionarles que estos entrenamientos son muy prácticos, ya que ustedes comenzarán a contestar cada uno de los ejercicios que se muestran dentro de MATLAB. Para finalizar, les quiero recordar que nosotros somos Multion, el distribuidor exclusivo de los productos de MathWorks en México. Si ustedes quisieran alguna información acerca de este o de los otros productos que manejamos y que mostramos en la parte inferior de esta diapositiva, ustedes pueden comunicarse a info@multion.com. Síganos por favor en nuestras redes sociales. Por último, quiero invitarlos a que visiten nuestra página web multion.com, donde podrán encontrar todos nuestros webinars grabados, la información de nuestros futuros eventos y muchísima información más. Les agradecemos que hayan asistido al webinar el día de hoy.